¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? La enfermedad de Wilson, también denominada degeneración hepatolenticular, es una alteración en el metabolismo del cobre que se encuentra en el organismo, lo que ocasiona una acumulación del mismo en diferentes tejidos, sobre todo en hígado, núcleos basales y córnea. Bajo condiciones fisiológicas normales, el hígado se encarga de filtrar el exceso de cobre y lo incorpora en el líquido de la bilis que se secreta. Las personas con enfermedad de Wilson no pueden filtrar todo el cobre y por ello se acumula. Estas pequeñas cantidades de cobre que contiene el cuerpo humano son esenciales para las funciones orgánicas normales, pero su alta concentración puede resultar mortal para los pacientes que padecen esta enfermedad. Por norma general, el cobre es un potente tóxico celular cuando está libre, por lo que las células se defienden neutralizándolo mediante su unión a proteínas y otros componentes intracelulares. En el momento en el que el cobre es excesivo, los mecanismos de defensa fallan y se produce daño a los tejidos. Según la Asociación Española de Pediatría, se transmite por herencia genética y tiene una prevalencia de entre 10 y 30 casos por millón de habitantes. La enfermedad de Wilson está categorizada como rara. Según la Unión Europea, enfermedad rara es aquella que afecta a menos de 5 personas de cada 10.000. Causas. La causa principal que caracteriza a este trastorno es el factor hereditario, pero es poco común ya que, incluso en el caso de que ambos padres porten el gen anormal que lo ocasiona, solo existe un 25% de probabilidades de que el hijo tenga la afección. Está determinada como enfermedad hereditaria por mecanismo autosómico recesivo, solo la padece la población homocigota y, clínicamente, se manifiesta como una enfermedad hepática, neurológica o neuropsiquiátrica, o como una combinación de ambas. Esta afección incide, fundamentalmente, en niños, adolescentes y adultos jóvenes, aunque en la actualidad están comenzando a darse casos de pacientes a los que se diagnostica la patología después de los 40 años. Algunos, porque los síntomas se han presentado a esta edad y otros, porque no habían sido diagnosticados adecuadamente con anterioridad. Síntomas. Las manifestaciones que presenta la enfermedad de Wilson son muy diversas y dependen de cómo evolucionan los depósitos de cobre, pero, en términos generales, los síntomas suelen ser hepáticos en las primeras fases de la enfermedad y neurológicos y neuropsiquiátricos en las fases más avanzadas. En general, los síntomas principales de esta patología engloban los siguientes: dificultad o rigidez al mover los brazos y las piernas y dificultad para caminar. Distensión abdominal. Cambios emocionales, conductuales, confusión o delirio. Movimientos lentos y temblores en los brazos y las manos. Movimientos espasmódicos difíciles de controlar y deterioro en el lenguaje. Vómito con sangre, debilidad e ictericia. Según la Asociación Española de Pediatría, aproximadamente un tercio de los niños presentan síntomas clínicos relacionados con esta patología, sobre todo, hepáticos como ictericia, epistaxis, edema en los miembros inferiores o acúmulo de líquido en la cavidad abdominal. Prevención. Puesto que es una enfermedad de carácter genético, es necesario asesorar a las personas con antecedentes familiares de enfermedad de Wilson. Tipos. Actualmente, no existe una clasificación por tipos de esta enfermedad. Diagnóstico. El diagnóstico de esta afección se establece a partir de la combinación de manifestaciones clínicas, pruebas de laboratorio y el estudio genético. Si al realizar estos exámenes se obtiene un positivo conjunto, el paciente padece la afección, pero normalmente no es tan sencilla de detectar. Los análisis de laboratorio empleadas en el diagnóstico son las siguientes. Determinación de las transaminasas que están elevadas. Nivel plasmático de ceruloplasmina. Calcular la cantidad de cobre sérico en el organismo, ácido úrico sérico y la cantidad de cobre en la orina. Además, existen otras exploraciones que pueden incluir una radiografía abdominal, una resonancia magnética de la cabeza y una biopsia del hígado. Del mismo modo, se ha descubierto cuál es el gen que causa la enfermedad de Wilson y se denomina ATP7B. En el caso de que el paciente sienta que padece estos síntomas, los especialistas recomiendan acudir al especialista, ya que una detección y tratamiento tempranos es la forma de limitar su avance. Tratamientos. Se debe prevenir la ingesta de alimentos ricos en cobre como el marisco. En lo que respecta al tratamiento, actualmente no existe tecnología genética suficiente para tratar las enfermedades metabólicas, por lo que los especialistas siguen aplicando métodos más tradicionales. En el caso de la enfermedad de Wilson, la terapia es eficaz, pero sigue sin poder controlar en su totalidad ciertas complicaciones de carácter neurológico o neuropsiquiátrico. El tratamiento actual se basa en 3 aspectos. Disminuir el depósito de cobre de los tejidos existente. Prevenir la acumulación continuada del cobre tanto en los tejidos como en la sangre.
Conseguir reducir o tratar las complicaciones derivadas de las dos situaciones anteriores. Con respecto al primer factor, el tratamiento se mantiene toda la vida, ya que no se puede reponer la ceruloplasmina, proteína que se encarga del transporte del cobre, que sería la terapia adecuada y definitiva. Aún así, la clave de un tratamiento efectivo es la detección precoz de la enfermedad. Para los casos más graves de la enfermedad de Wilson se aplica diálisis, hemofiltración, transfusiones o, en el caso de cirrosis o fallo hepático agudo, trasplante. Para el resto de los casos, el tratamiento inicial son los quelantes y, entre ellos, los más utilizados son la D-penicilamina y la trientina. Normalmente, siguiendo las indicaciones del especialista, los síntomas hepáticos suelen ir remitiendo. No así los neurológicos, sobre todo, si el paciente ya los tenía con anterioridad a comenzar el tratamiento. Por último, el control clínico se llevará a cabo cada semana durante los 2 primeros meses. Después cada mes de 6 a 9 meses más y, al comprobar que los han remitido casi por completo, 2 veces al año. En caso de cirugía, los especialistas recomiendan reducir la dosis lentamente y hasta un 50%, por el efecto anticicatrizante. A la hora de prevenir la acumulación, la recomendación es controlar su absorción intestinal y no ingerir en exceso alimentos que contengan cobre, tales como el cacao, los frutos secos, los moluscos, los mariscos y el brócoli. Finalmente, el tratamiento más efectivo en el caso de las complicaciones es el trasplante, sobre todo, en los casos donde la afección se presenta de forma grave. Otros datos. Para esta afección se requiere tratamiento de por vida. Es una patología que puede ser mortal, además puede incluir la pérdida de la función hepática. Del mismo modo, pueden desarrollarse múltiples enfermedades como la anemia, complicaciones en el sistema nervioso, muerte de los tejidos hepáticos, hepatitis, aumento de las probabilidades de fractura de los huesos o complicaciones psicológicas. ¿Qué es? La enfermedad de Wilson, también denominada degeneración hepatolenticular, es una alteración en el metabolismo del cobre que se encuentra en el organismo, lo que ocasiona una acumulación del mismo en diferentes tejidos, sobre todo en hígado, núcleos basales y córnea. Bajo condiciones fisiológicas normales, el hígado se encarga de filtrar el exceso de cobre y lo incorpora en el líquido de la bilis que se secreta. Las personas con enfermedad de Wilson no pueden filtrar todo el cobre y por ello se acumula. Estas pequeñas cantidades de cobre que contiene el cuerpo humano son esenciales para las funciones orgánicas normales, pero su alta concentración puede resultar mortal para los pacientes que padecen esta enfermedad. Por norma general, el cobre es un potente tóxico celular cuando está libre, por lo que las células se defienden neutralizándolo mediante su unión a proteínas y otros componentes intracelulares. En el momento en el que el cobre es excesivo, los mecanismos de defensa fallan y se produce daño a los tejidos. Según la Asociación Española de Pediatría, se transmite por herencia genética y tiene una prevalencia de entre 10 y 30 casos por millón de habitantes. La enfermedad de Wilson está categorizada como rara. Según la Unión Europea, enfermedad rara es aquella que afecta a menos de 5 personas de cada 10.000. Causas. La causa principal que caracteriza a este trastorno es el factor hereditario, pero es poco común ya que, incluso en el caso de que ambos padres porten el gen anormal que lo ocasiona, solo existe un 25% de probabilidades de que el hijo tenga la afección. Está determinada como enfermedad hereditaria por mecanismo autosómico recesivo, solo la padece la población homocigota y, clínicamente, se manifiesta como una enfermedad hepática, neurológica o neuropsiquiátrica, o como una combinación de ambas. Esta afección incide, fundamentalmente, en niños, adolescentes y adultos jóvenes, aunque en la actualidad están comenzando a darse casos de pacientes a los que se diagnostica la patología después de los 40 años. Algunos, porque los síntomas se han presentado a esta edad y otros, porque no habían sido diagnosticados adecuadamente con anterioridad. Síntomas. Las manifestaciones que presenta la enfermedad de Wilson son muy diversas y dependen de cómo evolucionan los depósitos de cobre, pero, en términos generales, los síntomas suelen ser hepáticos en las primeras fases de la enfermedad y neurológicos y neuropsiquiátricos en las fases más avanzadas. En general, los síntomas principales de esta patología engloban los siguientes. Dificultad o rigidez al mover los brazos y las piernas y dificultad para caminar. Distensión abdominal. Cambios emocionales, conductuales, confusión o delirio. Movimientos lentos y temblores en los brazos y las manos. Movimientos espasmódicos difíciles de controlar y deterioro en el lenguaje. Vómito con sangre, debilidad e ictericia. Según la Asociación Española de Pediatría, aproximadamente un tercio de los niños presentan síntomas clínicos relacionados con esta patología, sobre todo, hepáticos como ictericia, epistaxis, edema en los miembros inferiores o acúmulo de líquido en la cavidad abdominal.
Prevención. Puesto que es una enfermedad de carácter genético, es necesario asesorar a las personas con antecedentes familiares de enfermedad de Wilson. Tipos. Actualmente, no existe una clasificación por tipos de esta enfermedad. Diagnóstico. El diagnóstico de esta afección se establece a partir de la combinación de manifestaciones clínicas, pruebas de laboratorio y el estudio genético. Si al realizar estos exámenes se obtiene un positivo conjunto, el paciente padece la afección, pero normalmente no es tan sencilla de detectar. Los análisis de laboratorio empleadas en el diagnóstico son las siguientes. Determinación de las transaminasas que están elevadas. Nivel plasmático de ceruloplasmina. Calcular la cantidad de cobre sérico en el organismo, ácido úrico sérico y la cantidad de cobre en la orina. Además, existen otras exploraciones que pueden incluir una radiografía abdominal, una resonancia magnética de la cabeza y una biopsia del hígado. Del mismo modo, se ha descubierto cuál es el gen que causa la enfermedad de Wilson y se denomina ATP7B. En el caso de que el paciente sienta que padece estos síntomas, los especialistas recomiendan acudir al especialista, ya que una detección y tratamiento tempranos es la forma de limitar su avance. Tratamientos. Se debe prevenir la ingesta de alimentos ricos en cobre como el marisco. En lo que respecta al tratamiento, actualmente no existe tecnología genética suficiente para tratar las enfermedades metabólicas, por lo que los especialistas siguen aplicando métodos más tradicionales. En el caso de la enfermedad de Wilson, la terapia es eficaz, pero sigue sin poder controlar en su totalidad ciertas complicaciones de carácter neurológico o neuropsiquiátrico. El tratamiento actual se basa en 3 aspectos. Disminuir el depósito de cobre de los tejidos existente. Prevenir la acumulación continuada del cobre tanto en los tejidos como en la sangre. Conseguir reducir o tratar las complicaciones derivadas de las 2 situaciones anteriores. Con respecto al primer factor, el tratamiento se mantiene toda la vida, ya que no se puede reponer la ceruloplasmina, proteína que se encarga del transporte del cobre, que sería la terapia adecuada y definitiva. Aún así, la clave de un tratamiento efectivo es la detección precoz de la enfermedad. Para los casos más graves de la enfermedad de Wilson se aplica diálisis, hemofiltración, transfusiones o, en el caso de cirrosis o fallo hepático agudo, trasplante. Para el resto de los casos, el tratamiento inicial son los quelantes y, entre ellos, los más utilizados son la D-penicilamina y la trientina. Normalmente, siguiendo las indicaciones del especialista, los síntomas hepáticos suelen ir remitiendo. No así los neurológicos, sobre todo, si el paciente ya los tenía con anterioridad a comenzar el tratamiento. Por último, el control clínico se llevará a cabo cada semana durante los 2 primeros meses. Después cada mes de 6 a 9 meses más y, al comprobar que los han remitido casi por completo, 2 veces al año. En caso de cirugía, los especialistas recomiendan reducir la dosis lentamente y hasta un 50%, por el efecto anticicatrizante. A la hora de prevenir la acumulación, la recomendación es controlar su absorción intestinal y no ingerir en exceso alimentos que contengan cobre, tales como el cacao, los frutos secos, los moluscos, los mariscos y el brócoli. Finalmente, el tratamiento más efectivo en el caso de las complicaciones es el trasplante, sobre todo, en los casos donde la afección se presenta de forma grave. Otros datos. Para esta afección se requiere tratamiento de por vida. Es una patología que puede ser mortal, además puede incluir la pérdida de la función hepática. Del mismo modo, pueden desarrollarse múltiples enfermedades como la anemia, complicaciones en el sistema nervioso, muerte de los tejidos hepáticos, hepatitis, aumento de las probabilidades de fractura de los huesos o complicaciones psicológicas.